la orden de vuecencia, señor ministro. La fuerza está lista para ser revisada. Hace unos años, en conmemoración del 70 aniversario de la proclamación de la República, se hizo esta bandera aquí, en la Plaza de Colón de Madrid. Pero la bandera que está colgada podría ser otra si el alzamiento militar del 18 de julio de 1936 hubiera triunfado. Aquella lucha fratricida que costó miles de vidas humanas y que provocó destrucción y miseria sigue estando presente en la memoria de los españoles de uno y otro bando, hoy reconciliados, ayer luchando en el campo de batalla. Una historia terrible, llena de miserias y heroicidades que tuvo durante 3 años al mundo en vilo. Siempre me había sorprendido el hecho de que la República, con todos los factores en contra, hubiera ganado la guerra y se hubiera consolidado. Llevaba ya tiempo recopilando datos de los últimos 70 años de la historia de este país con el propósito de preparar un documental. Me cité con Gabriel Cardona, un buen amigo e historiador, para que me explicara el por qué la República ganó la guerra civil. Según Gabriel, la clave de la victoria republicana está en la dimisión de Negrín en abril de 1938 y en su sustitución en la presidencia del gobierno por Indalecio Prieto. Este hecho alejaba a la República de la influencia soviética. Prieto es un hombre más dialogante de cara al exterior y en consecuencia hay un cambio de actitud en el gobierno británico y el gobierno francés. Y esto es precisamente lo que salva a la República. Gracias. Muchas gracias. Nada. Pero la guerra continuaba. Los facciosos avanzaron y partieron el territorio republicano en 2 al llegar al Mediterráneo. En ese momento, Franco cometió un error fatal. Franco podía marchar perfectamente hacia Barcelona, donde prácticamente no había tropas organizadas que pudieran detenerle. En cambio, Franco ordena dar la vuelta, marchar hacia el sur y avanzar hacia Valencia. Este es el gran error militar y político de Franco. La madrugada del 25 de julio de 1938, el ejército republicano empieza a cruzar el Ebro por diferentes puntos, entre Mequinenza y Amposta. Las tropas republicanas penetran con fuerza hasta Gandesa, donde encuentran una fuerte resistencia de las tropas del general Yagüe. Después de duros combates, los republicanos ocupan la ciudad y avanzan hasta Alcañiz, donde se dividen en 2 flechas, una hacia Zaragoza y otra hacia Montalbán, amenazando con cercar a las tropas facciosas. Paralelamente, en el frente occidental, los republicanos presionan en Extremadura y llegan a las puertas de Badajoz. La unidad en el bando faccioso se resquebraja. Italianos y alemanes repatrian a sus tropas. Un grupo de generales monárquicos da un golpe de Estado. Franco tiene que abandonar España.
La marcha de Franco de España marcó el fin de la contienda. La República había ganado la guerra civil. Hoy, día 1 de abril de 1939, la guerra ha terminado. Habla el presidente Manuel Azaña. Hoy es una jornada de alegría, de orgullo y de triunfo, pero también de recuerdo y de concordia. Debe ser una jornada de recuerdo, porque nunca vamos a olvidar a todos aquellos que han dado su vida luchando por sus ideales. Pero sobre todo, el día de hoy debe ser una jornada de concordia, de paz, de piedad y de perdón para que todos los españoles ayer enfrentados en el campo de batalla hoy se unan en un abrazo fraternal para construir juntos el futuro de esta gran nación. Pero la alegría de unos es el desengaño y la frustración de otros. Los propósitos de perdón y de concordia que pedía Azaña en su discurso de la victoria no siempre se cumplen. Algunos generales y líderes de los llamados nacionales son fusilados y se procesa a centenares de personas del antiguo bando sublevado. Al finalizar la contienda, numerosos españoles militares y civiles tienen que exiliarse a Portugal y a Francia temerosos de la represión republicana. Durante el verano del año 1939, Francia e Inglaterra presionan a la República para que cese la represión. El gobierno de la República promueve una ley de amnistía y muchos de los refugiados regresan a España. El general Franco en Italia y su cuñado Serrano Suñer en Alemania conspiraron a la espera de que el inminente inicio del conflicto mundial les diera la oportunidad de regresar victoriosos a España. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes invaden Polonia. El día 3, Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. España, por su parte, se mantiene momentáneamente neutral a la espera del desarrollo de los acontecimientos. En este punto surge una duda importante. ¿Era posible que la República mantuviera la neutralidad ante el conflicto mundial? Para responder a esta pregunta me reuní con el historiador Paul Preston. Paul, en este contexto internacional, ¿era posible que España se mantuviera neutral? No, era imposible, porque evidentemente Prieto había subido al poder en abril de 38 precisamente porque la República necesitaba el apoyo de las potencias democráticas y evidentemente se alineaba la República en todo momento con las democracias. Y cuando las democracias en el 39 se ven frente al ataque alemán, pues evidentemente la República estaba con ellos. ¿Y cuál era la posición de Churchill, la visión de Churchill de nuestras tropas, de nuestro país, de la relación con nuestros mandatarios? Bueno, la posición de Churchill es muy interesante, porque al principio de la guerra, él decía: yo soy aristócrata inglés, y si yo fuera español, los anarquistas ya habrían matado a toda mi familia. Y por eso al principio estaba muy en contra de la República, pero poco a poco se iba cambiando. Pues decía: yo lo que más me interesa es la suerte del Imperio Británico, y para eso yo sé que los alemanes, los italianos y Franco van en contra
del dominio, de la hegemonía internacional de Gran Bretaña, y por eso yo soy partidario de la República. Paul Preston me explica que después de la derrota de Francia, la entrada de los nazis en España era inevitable. Las divisiones blindadas alemanas invaden el territorio nacional, vulnerando la neutralidad de España. Nuestras fuerzas se oponen con valor al avance de los nazis, estableciendo una línea de resistencia a lo largo del río Ebro. La consigna entre nuestros soldados es muy clara: no pasarán. Pero los nazis pasaron y nada pudo hacer el ejército español delante de la máquina de guerra alemana. Estaciones, como esta de Barcelona, se llenaron de refugiados que intentaban huir del avance alemán. Fatigado y apesadumbrado por la desgracia que recaía sobre España, muere Manuel Azaña y las Cortes reunidas en sesión de urgencia designaron a Julián Besteiro como nuevo presidente de la República. Las miradas de todo el mundo se centraban ahora en Madrid. ¿Resistiría la capital el avance de los nazis? Los alemanes penetran por los pasos de Irún y de la Junquera. Los españoles no pueden detener a la poderosa Wehrmacht, que en pocos días amenaza Madrid. La capital se apresta a resistir por segunda vez. Madrid cayó y por este paseo del Prado resonaron las botas de los soldados nazis una tarde de otoño de 1940. Pero no hubo ni un madrileño, ni uno solo, en las calles para celebrarlo. La imagen de Hitler delante de la estatua de la Cibeles dio la vuelta al mundo. Pero esta brutal circunstancia produce un efecto imprevisto por los alemanes. Los españoles, aún divididos por el recuerdo reciente de la guerra civil, unen sus fuerzas contra el invasor. Monárquicos, algunos sectores moderados de la derecha y carlistas colaboran con la República en la lucha contra los nazis. El gobierno de la República se traslada a Cádiz y se establece una segunda línea de resistencia que va de la frontera portuguesa hasta Málaga. Los británicos refuerzan a las fuerzas españolas con el propósito de defender el Peñón de Gibraltar. Una de las primeras consecuencias del avance alemán en la península es la alianza anglo-española. Gilles Tremlett, corresponsal de The Guardian en Madrid, me explica cómo vivió Churchill las negociaciones. Háblame del pacto anglo-español, del pacto entre Churchill y Prieto, por el que nos devolvéis el Peñón de Gibraltar. Bueno, el pacto ya lo dijo Churchill en sus memorias. El pacto fue una cosa, un precio que tenía que pagar, ¿no? Era algo inevitable, necesitaba el apoyo español, necesitaba parar el ejército alemán antes de que llegase al mar, y el precio que pagó fue el de Gibraltar.
Luego dijo que a él, pues personalmente le dolió mucho, pero era lo que se tenía que hacer. Cádiz, al igual que Malta, era vital para los intereses británicos y como tal fue un objetivo prioritario del ataque de los alemanes. Franco, con el apoyo de Hitler, vuelve a España y forma un gobierno colaboracionista de los nazis, más preocupado en saldar viejas cuentas que en gobernar. La violencia e intensidad de esta represión alarma incluso a los propios alemanes, que en más de una ocasión frenan la sed de venganza de los franquistas. Franco llena la península de campos de concentración. Después del rápido avance de los alemanes en la península, el gobierno republicano se refugia aquí, en Cádiz. La ciudad, que se encontraba atestada de refugiados, fue bombardeada sin piedad. Unos Spitfire de la RAF y unos pocos viejos Mosca de la República se encargan de la defensa aérea y se enfrentan valerosamente a los Messerschmitt de los alemanes sobre el cielo de Cádiz. A pesar de todo, los Heinkel de bombardeo alcanzan la vertical de la ciudad y los Stuka se ensañan contra objetivos precisos. Los primeros meses del 1941 son los más duros, pero los bombardeos, con mayor o menor intensidad, duran hasta la llegada de los americanos en el 1942. La ciudad, después de meses y meses de intenso castigo, queda prácticamente arrasada. Hoy Cádiz ofrece una imagen bien distinta a la que tuvo antes de la contienda mundial. Solo algún edificio en ruinas, como testimonio del horror de la guerra. Los gaditanos, que guardan buena memoria de aquellos días, soportaron con heroísmo y buen humor un asedio terrible. La misma copla que cantaron durante el sitio de los franceses en la Guerra de la Independencia, adaptada a los nuevos invasores, se oye cada año en los carnavales. Disculpe, estoy buscando la calle de la Soledad. ¿Me podría indicar cómo encontrarla? Sí, es muy fácil. A ver, tiene que coger esa, la primera a la izquierda, y después la primera a la derecha ya se la encuentra enfrente, justo enfrente. Vámonos. Son de piedra y no se nota, las murallitas de Cádiz. Son de piedra y no se nota, para que los alemanes se rompan la cabezota con la bomba que tira los fanfarrones, se hace la capitana
tirabuzones de las hembras cabales en esta tierra. Cuando nacen ya vienen pidiendo guerra, 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 y se ríen alegres de los alemanes y de los aviones, de los rubiales, y hasta saben hacerse tirabuzones con la bomba que tiran los fanfarrones, los fanfarrones, los fanfarrones. Sí, un feliz. La situación empieza a mejorar para los gaditanos con la llegada del general Montgomery y posteriormente de los norteamericanos. Los noticiarios británicos de la época se encargan de destacar los éxitos de su general, pero los triunfos de Monty no hubieran sido posibles sin la colaboración y el empeño de las tropas españolas y de los guerrilleros que operan en la retaguardia de las filas alemanas. The battle for the Republic of Spain. El general Montgomery avanza con sus tropas desde Madrid camino de Zaragoza. Por su parte, las divisiones de Patton avanzan imparables desde Valencia. Las divisiones españolas, dirigidas por el general Vicente Rojo, llegan por el norte hasta Soria y Burgos. Pronto toda la península quedará libre de tropas alemanas. El desembarco aliado en Normandía, en el que participa una división española, marca el principio del fin de las hostilidades. Los tanques de las divisiones españolas son los primeros en entrar en París y más tarde alcanzan el Rin. And now a special message from General Eisenhower, Chief Commander of the Allied Forces. With his great Russian allies and forces advancing from the south, utterly defeated the Germans by land, sea, and air. This unconditional surrender has been achieved by teamwork. Teamwork not only among all the allies participating, but among all the services, land, sea, and air. Con la firma de la rendición incondicional de Alemania, la guerra en Europa ha terminado. Una multitud jubilosa celebra el acontecimiento en las principales capitales aliadas. In New York, in Paris, in London, in Madrid, in Moscow. Los americanos y los británicos tuvieron un gran número de bajas en su campaña española. En el cementerio aliado de la Casa de Campo de Madrid están enterrados muchos de los soldados que dieron su vida luchando contra los nazis en suelo español. Pero no terminó aquí la ayuda aliada a España. Aunque el día de la victoria aliada se celebra con júbilo, España no está para muchas alegrías. Casi 9 años sin interrupción de guerra
han causado la destrucción de puentes, carreteras, fábricas y viviendas. La ayuda norteamericana para la reconstrucción de Europa, el llamado Plan Marshall, contribuye a la recuperación del país. El cine era visto por muchos como algo inmoral, porque a pesar del clima de libertad, España era desde el punto de vista social un país muy conservador. Así me lo contó el crítico de cine, Romà Gubern. El cine español es enormemente popular. Incluso, en muchos casos, rebasa al cine americano en recaudación. España era un país básicamente agrario, con una enorme influencia de la Iglesia Católica, incluso en el régimen laico. La Iglesia Católica, su influencia venía de 5 siglos atrás, o sea que era un poder, y el imaginario estaba colonizado por la Iglesia. Por ejemplo, el tema de la virginidad, del honor sexual femenino. En plena República se hace una película como Nobleza Baturra, cuya historia es una chica decente, cuya honra se ve comprometida porque alguien ha visto que un chico subía por su balcón a su casa. A pesar de este puritanismo, en España se estrenan las mismas películas que causan furor en Estados Unidos y Europa. Curiosamente, de ello se benefician ciudades como Vigo, Badajoz o Huelva, que reciben a los portugueses que bajo la dictadura de Salazar no pueden ver en su país películas como La Dolce Vita, El multimillonario o años más tarde, El último tango en París. A causa de los conflictos bélicos, los españoles hacía años que no eran llamados a las urnas. A finales de 1945 se celebran elecciones legislativas y las gana el Partido Demócrata Cristiano, presidido por Joaquín Ruiz Jiménez. La nueva Asamblea prepara una nueva Constitución que se aprobaría por mayoría absoluta en un referéndum popular. Con esta nueva Constitución empieza su marcha la Tercera República Española y para celebrar este acontecimiento llega a nuestro país una pintura muy importante. El Guernica, que había estado en depósito en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, es un grito contra el horror de la guerra pintado por Picasso en el año 1937. En esta mesa de la cervecería alemana de Madrid estuvo bebiendo Picasso con Hemingway, con Miró, compartiendo tertulia con un sinfín de artistas, de escritores, músicos y cineastas. Se vivió una explosión de creatividad en todos los campos artísticos, pero sobre todo en literatura. España se convirtió en un referente a escala mundial en el plano cultural y en el político. Se ha firmado en Roma el Tratado de Libre Comercio que da existencia a la Comunidad Económica Europea. Por España firmó el presidente del gobierno, Joaquín Ruiz Jiménez, quien departió cordialmente con su colega alemán Konrad Adenauer. España, que forma parte de las Naciones Unidas desde su fundación en 1945, se erige en impulsora del proceso de unidad europea. ¿Qué países firmaron el Tratado de Roma? Los países que firmaron el Tratado de Roma son España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Muy bien. La educación ha sido desde los años 30 uno de los pilares de la política republicana. La escuela pública goza de un gran prestigio en España y en su momento fue el vehículo para la total alfabetización del país
y para inculcar los valores republicanos. La norma que obliga a exhibir el retrato del presidente y a conocer la letra del himno nacional no ha estado exenta de polémica. Un himno que tuvo que aprender el hijo de Don Juan cuando vino a estudiar a España. Juan Carlos de Borbón, que reside desde hace años en España, ha conseguido el título de piloto de las Fuerzas Aéreas Españolas. Este hecho histórico ha sido posible gracias a un acuerdo entre el presidente de la República, Julián Besteiro, y don Juan de Borbón, padre de Juan Carlos y depositario de los derechos hereditarios de la corona española. Los vínculos de la República con el Reino Unido y los Estados Unidos facilitaron el fin del monopolio de empresas como CAMSA, con la llegada de multinacionales como la Shell o la Elf. Comprar un utilitario era el símbolo de la economía de una España que a mediados de los 50 se recuperaba a marchas forzadas, gracias en parte a los beneficios del Plan Marshall y a las políticas liberales de los gobiernos republicanos. El nuevo modelo 600 de Fiat está causando furor entre los españoles. Para conseguir uno de estos utilitarios se precisa hasta 6 meses de espera. Tal es el interés que ha despertado entre los aficionados al motor. Actualidad deportiva. Aquí vemos al mago del balón, Ladislao Kubala, haciendo malabarismos con el esférico en el estadio de Chamartín. En la década de los 60 los equipos españoles triunfaban en Europa. El Madrid con Gento y Kubala ganó 4 Copas de Europa y el Barça con Suárez y Di Stéfano 2. Muchos equipos, por decisión de sus juntas, cambiaron sus nombres hace ya 75 años con la llegada de la República. El Madrid Club de Fútbol antes de la República era el Real Madrid. De la misma manera que otros equipos, como el Donostia Fútbol Club, era la Real Sociedad. Realmente tremendo. Y otro que se cae de la porra. Hasta luego, me voy. De la porra. En Europa no solo triunfan los equipos de fútbol españoles. En el año 1968, Joan Manuel Serrat consigue el primer éxito en Eurovisión para España con un tema muy pegadizo, La La La, y cantando en catalán. Més clara i més blava aquella tardor. España vive un cambio radical en sus costumbres con la llegada masiva del turismo en los años 60, que estimula poderosamente el crecimiento económico.
Se van sucediendo los gobiernos conservadores y parece que el sistema electoral mayoritario impide el acceso al gobierno a los partidos de izquierdas. A raíz del accidente del pasado 17 de enero, que afectó a un B-52 de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que portaba 4 bombas de hidrógeno, el Partido Socialista Obrero Español ha reclamado la revisión del tratado bilateral con los Estados Unidos. El ministro de Exteriores de la República, Manuel Fraga Iribarne, ha intentado minimizar el accidente. Aquí lo vemos bañándose en Palomares junto al embajador americano, Mr. Duke. Las protestas contra las bases norteamericanas y contra la guerra del Vietnam llegan a su punto más álgido coincidiendo con la revuelta del mayo del 68 en Francia. El claustro de la Universidad Complutense de Madrid es el lugar desde el cual se desencadena en España la protesta. Otro asunto conflictivo entre derechas e izquierdas es la demanda de extradición y juicio contra el general Franco. Al finalizar la contienda mundial se exilió a Argentina, donde encontró asilo en el gobierno de Perón. Las demandas de extradición le llevaron años más tarde a Paraguay y finalmente a la Nicaragua del general Somoza. Allí murió el 20 de noviembre de 1975. Señorita Mendizábal, el señor Onega le espera a las 4 delante del Palacio de Villamejor. Fernando me cuenta que en el año 1977, el entonces presidente Adolfo Suárez y el nuevo líder de la oposición Felipe González se reunieron en esta sede de presidencia del gobierno, el Palacio de Villamejor, para pactar la reforma de la Constitución que se votó por referéndum en diciembre de 1978. Fernando, ¿qué consecuencias tiene el cambio en el sistema electoral? Ha tenido un cambio fundamental, que ha sido la entrada de pequeños partidos que anteriormente por el sistema mayoritario no podían entrar, y uno que ha sido, a mi juicio, definitivo en los problemas políticos de este país, que ha sido la entrada de los partidos nacionalistas. Eso ha creado una nueva dinámica, ha abierto una nueva perspectiva de pactos políticos que son justamente los que están condicionando en este momento la relación entre la presidencia de la República y la presidencia del Gobierno. De ahí surge todo. La gran novedad de la nueva Constitución fue la instauración en todo el territorio de las comunidades autónomas. A partir del año 1978, el régimen estatutario catalán, vasco y gallego se extendió al resto de las nacionalidades y regiones. La Tercera República pasaba a ser una república federal. La nueva Constitución instauraba un régimen electoral proporcional. Este hecho permitió la presencia del Partido Comunista en el Congreso de los Diputados después de 40 años de ausencia. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma. Hoy se han reunido en el Palacio de Villamejor los líderes de todos los partidos políticos, así como los representantes de los dos sindicatos mayoritarios, la UGT y la CNT, y los dirigentes de la patronal. El acuerdo pretende dar un impulso económico y social a la política del gobierno. El día que en esta sala se firman los pactos de Villamejor fue el día en que se empieza a ver una perspectiva de salida a la crisis económica. Y lo que consiguen estos pactos de Villamejor, hechos aquí, en esta sala precisamente, ha sido el darle una nueva vitalidad a la economía y nos permitió salir del bache.
Carlos de Borbón consigue en el año 1980, gracias a su buena imagen internacional, acceder a la presidencia del COI. Desde aquí vive sin duda una de sus jornadas más emotivas al presidir la inauguración de los Juegos. La imagen del presidente de la República, Felipe González, del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y del depositario de los derechos de la corona española, Juan Carlos de Borbón, juntos en la presidencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, fue una imagen de normalidad democrática que dio la vuelta al mundo. Declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna. La otra imagen para la historia fue la del hijo de Juan Carlos, Felipe de Borbón, abanderando el equipo español. La popularidad de Felipe de Borbón aumentó considerablemente después de su matrimonio con Leticia Ortiz, una periodista de televisión española. La boda suscitó comentarios de todo tipo, sobre todo en la prensa rosa y en los programas del corazón. No hubieran dejado casarse con Marcebella, eso nunca. Y la suerte es que no es príncipe y se puede casar con quien quiera. Tú imagínate que en vez de una periodista hubiera sido una modelo. Nena, mírame cuánto me queda. 15 minutos te quedan a ti, ¿eh? Ella, desde luego, a mí no me gustaba nada con la vestida el día de la boda. ¿Y la nariz no se la veis más pequeña? ¿Dónde se habrá operado? Imagínate. Hace 6 años, el Peñón de Gibraltar pasó a soberanía española. El Pacto Anglo-Español, firmado por Churchill e Indalecio Prieto en el año 1940, preveía la devolución del Peñón en un periodo de 60 años, y el plazo se cumplió. El proceso fue complejo y no exento de fricciones y de problemas entre el Reino Unido y España. Al final, el presidente de la República, José María Aznar, y el premier británico, Tony Blair, sellaron el acuerdo que devolvía el Peñón a España. Pero en todo caso, creo que es una buena cosa que se haya producido, ¿no? Y en todo caso, estamos y seguiremos en el marco de esos compromisos que nos obligan a todos. Los gibraltareños se constituyeron en comunidad autónoma dentro de la República Española. Ahora conservan sus instituciones propias, el Parlamento, la cooficialidad del inglés y el español, un régimen fiscal propio y los populares bobbies, la policía autonómica gibraltareña. Hoy, al igual que en los años 50, España tiene políticos de distintas ideologías en las máximas instituciones del Estado. La máxima representación del Estado recae en José María Aznar y es un socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, el jefe de gabinete. La llamada cohabitación produce tensiones como las produjo en el pasado, y aunque se oyen voces que reclaman un cambio en la Constitución, todo parece indicar que no se modificará en lo sustancial el actual marco legal. Nuestra particular máquina del tiempo nos ha trasladado a una realidad que no existió, pero ya es hora de volver a nuestro verdadero presente. La República no ganó la guerra civil y una férrea dictadura dominó la política española durante casi 40 años. Después vino la democracia, pero esta ya es otra historia, una que todos ustedes ya conocen.
Lo que acabamos de ver es un juego con la historia. Hemos querido cambiar la realidad de las cosas con el fin de entender un poco mejor nuestro pasado más reciente, sin ánimo de ofender ni a personas ni a instituciones. Ahora van a poder ver todas las trampas, las manipulaciones y los cambios que hemos realizado en este programa. No se lo pierdan. Durante el programa hemos narrado hechos reales junto a otros que mezclan realidad y ficción para acabar con los que son pura fantasía. Si bien es cierto que Negrín presentó su dimisión a Azaña, este nunca la aceptó. La portada de La Vanguardia, que anuncia la dimisión de Negrín, es obra de Francesc Cardeñas, que cambió los titulares del periódico, conservando la cabecera, y luego envejeció las hojas. Con el mismo proceder realizamos otras portadas, como la del diario La Vanguardia, en la que se anuncia el nacimiento de la Tercera República, o en la de ABC, en la que se anuncia el nombramiento de Fraga Iribarne como nuevo ministro de Asuntos Exteriores. La imagen de Hitler delante de la Cibeles se ha efectuado en base a unas imágenes reales delante de la Torre Eiffel en París y de imágenes contemporáneas de la estatua con el mismo valor de plano. Carlos Prieto ha sido el encargado de manipular esas imágenes, al igual que las de Eisenhower anunciando la victoria aliada con la bandera tricolor de España, la firma del Tratado de Roma con los representantes españoles o el príncipe abanderando al equipo español con la bandera tricolor. La empresa de postproducción Molinare recreó el cementerio aliado de la Casa de Campo de Madrid y la imagen de Cádiz destrozada por la aviación alemana. Las imágenes del desfile de la victoria republicana son reales y corresponden a la despedida en Barcelona de los voluntarios internacionales durante el otoño de 1938. Enrique Isasi ha imitado la voz de Azaña. El discurso de la victoria de la República se elaboró en base a los escritos y discursos del que fuera presidente de la República. Xavier Serrano puso la voz en los falsos noticiarios de la República, imágenes reales que, sacadas de su contexto, daban la imagen de veracidad que buscábamos. Los distintos personajes que han sido entrevistados durante el programa han accedido voluntariamente a participar en él, con pleno conocimiento del juego que íbamos a llevar a cabo. El historiador Gabriel Cardona ha sido además el asesor histórico del programa. Todos ellos han opinado sobre unas preguntas claves que les hemos querido formular. Yo creo que a partir de los 9 días de comenzar la guerra, era totalmente imposible que la República la pudiera ganar. Simplemente por las condiciones internacionales. Yo creo que la República tenía muy pocas posibilidades. La única posibilidad que tenía era alargarla hasta que comenzase la Segunda Guerra Mundial. Si todavía habían aguantado hasta el 39, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues creo que ahí sí se podría haber salvado. Pero sin esto, no. No tengo ni duda, si la República hubiese ganado la guerra, seguro que España hubiese sido un país más próspero, más desarrollado y culturalmente más sofisticado. Si España estuviera dentro del marco de los países europeos, con un régimen político homologable, una democracia normalizada, evidentemente hubiera tenido un desarrollo económico mucho más rápido. Hemos construido un contrafactual, dicho de otra manera, una ucronía, que consiste en tomar elementos históricos, elementos ciertos, y construir con ellos una ensoñación literaria. Lo hemos hecho con cariño, porque hemos tratado algo tan duro, tan dramático para España, como fueron estos años. Y por lo tanto hemos creído que introducir en ello unos elementos de humor, de imaginación y de buena voluntad podría ser útil a nuestra propia tranquilidad mental.